Muy buenos días a todos. En esta ocasión el equipo número uno tendrá el gusto de poder contarles acerca de la sección 14, inversiones en asociadas, y sección 15, inversiones en negocios conjuntos. Nuestros integrantes, iniciamos. Sección 14, inversiones en asociadas. En su alcance trata de la contabilización de los asociados en estados financieros consolidados y en estados financieros de inversión, que no es una controladora, pero tiene una inversión en una más asociadas, y también los requerimientos para contabilización de asociadas en estados financieros separados. Dentro de las definiciones nos dice que una asociada es una entidad, incluyendo una entidad sin forma jurídica, como fórmula asociativa con fines empresariales sobre que una inversión posee influencia significativa y no es una subsidiaria ni un negocio conjunto. Influencia significativa es el poder de participar en las decisiones de política financiera y de operación sin llegar a tener control o el control conjunto de tales políticas. Y se da de la siguiente manera: si un inversor mantiene directa o indirectamente el 20% o más del poder de voto en la sociedad, se supone que tiene influencia significativa. A la inversa, si un inversor mantiene directa o indirectamente menos del 20% del poder de voto de la sociedad, se supone que no tiene influencia significativa. Y C, la existencia de otro inversor que posea una participación mayoritaria o sustancial que no impide que un inversor tenga influencia significativa. Medición, elección de la política contable, dice. Existen tres. El inversor contabilizará todas sus inversiones asociadas utilizando una de las siguientes opciones. Primero, modelo del costo. Segundo, modelo de participación. Y tercero, modelo del valor razonable. Modelo del costo. Dice, un inversor medirá sus inversiones en asociadas distintas de aquellas en las que exista un precio de cotización publicado, al costo menos las pérdidas de deterioro o valor acumuladas durante el periodo. El inversor reconocerá los dividendos y otras distribuciones recibidas procedentes de la inversión como ingreso. Y un inversor medirá sus inversiones en asociadas para las que hay un precio de cotización publicado mediante el modelo del valor razonable. Sobre el método de la participación, dice, según el método de la participación, una inversión en patrimonio se reconocerá inicialmente al precio de la transacción, incluyendo todos los costos, y se ajustará posteriormente para reflejar la participación del inversor tanto en el resultado como otro resultado integral. Entre ellos mencionamos distribución y otros ajustes al importe de libros. Las distribuciones recibidas de las sociedades se reducirán al importe en libros de la inversión. Los derechos de voto potenciales, aunque se tienen en cuenta los derechos de voto potenciales, si existe influencia significativa, y un inversor medirá su participación en el resultado del periodo y el resultado integral de la asociada y su participación de los cambios en el patrimonio en función de los participantes de las propiedades actuales. La plusvalía explícita y ajustes al valor razonable. Al momento de la adquisición de la inversión, la inversión en una sociedad, el inversor contabilizará cualquier diferencia, tanto positiva o negativa, entre costo de adquisición y la participación del inversor. Y el deterioro del valor, si hay una indicación que se ha deteriorado el valor de una inversión en una sociedad, un inversor comprobará el importe en libros completo del inversor por deterioro del valor, de acuerdo con la sección 27. Muchas gracias. Buenas tardes, continuamos con el método de la participación. Nos enfocamos en las transacciones del inversor con asociada, donde nos indica que el inversor debe de eliminar todas las ganancias y las pérdidas no realizadas, o sea que no han surgido ventas entre las transacciones del inversor y la asociada. Las pérdidas que no realizadas en estas transacciones pueden proporcionar una evidencia de un deterioro del valor del activo que se ha transferido. La fecha de los estados financieros nos indica que al aplicar el método de la participación, el inversor debe de utilizar los estados financieros de la asociada en la misma fecha que los estados financieros del inversor, a menos de que este sea impracticable. Y si este es impracticable, el inversor debe de utilizar los estados financieros más recientes que tenga la asociada con los hechos más significativos al final del periodo contable sobre el que se informa. Y las políticas contables de la sociedad
Nos indica si la asociada aplica políticas contables y estas son distintas a las que utiliza el inversor debe de ajustar los estados financieros de la asociada para poder reflejar las políticas contables al fin de poder aplicar el método de la participación, a menos de que este sea impracticable. Y las pérdidas por encima de la inversión nos indica que se debe reconocer pérdida una vez de que si la participación del inversor se reduzca a cero mediante una provisión, o también cuando hayan incurrido en obligaciones legales o implícitas o hayan efectuado pagos en nombre de la asociada. Entonces se debe reconocer esta pérdida. También tenemos la discontinuación del método de la participación, y pues un inversor dejará de aplicar el método de la participación a menos de que la fecha en la que cese de tener una influencia significativa. También tenemos el modelo del valor razonable, donde nos indica que el inversor debe de medir inicialmente al precio de la transacción, excluyendo todos los costos de la transacción. Y a la fecha sobre la que se informa debe de utilizar el modelo del valor razonable. Esto va a ser con cambios en el valor razonable y sus efectos también en resultados, utilizando la guía también que nos muestra el valor razonable en la sección número 11. Y se utilizará el método del costo cuando estos no se puedan medir al valor razonable o cuando se requiera de un costo o un valor desproporcionado. Y en la presentación de los estados financieros, el inversor debe de presentar los estados financieros clasificándolos como activos no corrientes. Y en la información a revelar, tenemos que una entidad debe revelar la siguiente información: la política contable para las inversiones en asociadas y el importe en libros de las inversiones en asociadas. También tenemos el valor razonable de las inversiones en asociadas contabilizadas utilizando el método de la participación por las que existan precios cotizados públicos. También tenemos que para las inversiones en asociadas contabilizadas por el método del costo, un inversor debe de revelar el importe de los dividendos y otras distribuciones reconocidas como ingreso. Y para las inversiones que fueron contabilizadas por el método de la participación, deben de revelar por separado la participación en los resultados en las asociadas y su participación en las operaciones discontinuadas. Buenos días, ahora vamos a hablar de la sección 15 de NIF para pymes, inversiones en negocios conjuntos. Cuando hablamos del alcance de esta norma, esta sección trata de la contabilización de los negocios en conjunto en los estados financieros consolidados y de los estados financieros de un inversor que, aunque no sea una controladora, tiene participación en uno o más negocios conjuntos. Un negocio conjunto es un acuerdo contractual para compartir el control sobre una actividad económica y se da únicamente cuando las decisiones estratégicas, tanto financieras como operativas de dicha actividad, requieren el consentimiento únicamente de las partes que están compartiendo el control. Aparte de esto, tenemos que un negocio en conjunto también es un acuerdo contractual mediante el cual dos o más partes emprenden una actividad económica que se somete a un control conjunto. Operaciones controladas de forma conjunta. Las operaciones de algunos negocios conjuntos implican el uso de los activos y otros recursos de los participantes en lugar de la constitución de una sociedad por acciones, asociación con fines empresariales u otra entidad o una estructura financiera independiente de los participantes. Con respecto a estas participaciones en operaciones controladas de forma conjunta, los participantes deben reconocer en sus estados financieros los activos que controlan y los pasivos en los que incurren, y además los gastos en los que incurren y su participación en los ingresos obtenidos y la venta de bienes o prestaciones de servicio por el negocio en conjunto. Con respecto a los activos controlados de forma conjunta, algunos negocios conjuntos implican el control conjunto y a menudo también la propiedad conjunta de los participantes sobre uno o más activos aportados o adquiridos para cumplir con los propósitos de dicho negocio.
Con respecto a su participación en los activos controlados de forma conjunta, un participante debe reconocer su participación en los activos controlados, cualquier pasivo en el que se haya incurrido, su parte de los pasivos en los que haya incurrido conjuntamente, cualquier ingreso por la venta o uso de su parte en la producción del negocio en conjunto, al igual que cualquier gasto en el que haya incurrido. En cuanto a las entidades controladas de forma conjunta, una entidad controlada de esta forma implica la creación de una sociedad por acciones, una asociación con fines empresariales u otro tipo de entidad. En cuanto a la medición y la dirección de la política contable, tenemos que un participante puede contabilizar sus operaciones en una controlada de forma conjunta por 3 métodos: el modelo del costo, el método de la participación y el modelo del valor razonable. En cuanto al modelo del costo, tenemos que un inversor medirá sus inversiones en entidades controladas de forma conjunta, distintas de aquellas para las que haya un precio de cotización publicado al costo menos las pérdidas por deterioro del valor acumuladas, reconocidas de acuerdo a la sección 27, que es deterioro del valor. El participante en un negocio conjunto debe reconocer las distribuciones recibidas procedentes de las inversiones como un ingreso, sin tener en cuenta si dichas distribuciones proceden de ganancias acumuladas por la entidad controlada de forma conjunta, surgidas antes o después de la fecha de adquisición. Continuando con el tema de la sección 15 de la NIF para pymes, hablaremos sobre el método de participación. En esta, el inversor medirá sus inversiones en entidades controladas de forma conjunta por el método de participación utilizando los procedimientos del párrafo 14.8 de esta sección. En el modelo del valor razonable, cuando se reconoce inicialmente una inversión en una entidad controlada de forma conjunta, un participante en un negocio conjunto medirá el precio de la transacción excluyendo los costos de dicha transacción. En cada fecha sobre la que se informa, un participante en un negocio conjunto medirá sus inversiones en entidades controladas de forma conjunta al valor razonable, con los cambios en el valor razonable reconocidos en los resultados utilizando la guía de la medición del valor razonable contenida en los párrafos de esta sección. En las transacciones entre un participante y un negocio en conjunto. Cuando un participante aporte o venda activos en un negocio conjunto, en el reconocimiento de cualquier porción de ganancias o pérdidas de dichas transacciones, reflejará la esencia económica de estas, mientras los activos se conserven en el negocio conjunto, y siempre que el participante haya participado, reconocer únicamente la porción de las ganancias o pérdidas que se les atribuyen a la participación de los otros participantes. El participante reconocerá el importe total de cualquier pérdida como una contribución efectuada a la venta proporcionada de una evidencia de pérdida por el deterioro de valor. Cuando un participante compra un activo procedente de un negocio conjunto, este no reconocerá su porción en los beneficios del negocio conjunto procedentes de dicha transacción hasta que los activos sean revendidos a un tercero independiente. Este participante reconocerá su parte de las pérdidas procedentes de esta transacción de forma similar a los beneficios, aceptando las pérdidas al reconocer inmediatamente cuando represente una pérdida por deterioro de valor. Si el inversor no tiene el control conjunto de dicha inversión, el participante en un negocio conjunto que no tenga control del conjunto contabilizará las inversiones de acuerdo a las secciones 11 y 12 de la NIF para pymes. También, si éste no posee una influencia significativa en el negocio conjunto, aplicará la sección 14 de la NIF para pymes. En la información a revelar, la entidad revelará las políticas contables que utiliza para reconocer sus participaciones en las entidades controladas, el importe en libro de las inversiones con entidades controladas de forma conjunta, el valor razonable de las inversiones en entidades controladas de forma conjunta y el importe agregado de sus compromisos relacionados con negocios conjuntos, incluyendo su participación en los compromisos de inversiones de capital en los que haya incurrido de forma conjunta. Adicional, las entidades controladas de forma conjunta contabilizarán el acuerdo del método de la participación. Al participar en un negocio conjunto, también revelarán esta información.
Por otra parte, las inversiones en entidades controladas de forma conjunta contabilizarán de acuerdo al modelo de valor razonable. El participante en un negocio de conjunto revalidará dicha información requerida por los párrafos de esta sección. Esto sería todo, les agradecemos por su atención.